con nuestro invitado especial o espacial. Ay, ¿de Un poco dónde de ambas. vienes? Un amigo de mucho tiempo y a un gran conocido por todos nosotros, queridísimo Antonio Lavín, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? No es lo mismo un amigo de mucho tiempo que de atrás tiempo. No, eso ya tiene su mérito, ¿verdad? Oye, nos vas a platicar de algo muy interesante para todos nosotros, los que somos. Claro que sí, pero de entrada, pues quiero felicitarlos por este cambio de look, está muy bonito. ¿A nosotros o al...? No, a todos, a ustedes, a la producción. ¿Pero te refieres al cambio de look? Claro que sí. Okay. No, del set. Del set, oye, qué bueno. Qué bien atendido, gracias, Debbie. A ver. Para que veas cómo te atendemos en esta tu casa, ¿eh? Aquí en Tardes de Café, a todos nuestros invitados los apapachamos. ¿Te gustó entonces? Sí, y señoras, ¿ustedes qué tal sienten este cambio? Es como estar en casa, eso es lo, ¿verdad? agradable. Súper a gusto, ¿no? Sí, Yo me siento claro. muy bien. Sí. Y hablando de estar en casa, pues esta Estamos casa en de casa. todos que es Celaya, vamos a estar platicando de distintas cosas y en esta ocasión, ¿qué les parece si hablamos un poquito de la fundación de Celaya? Me interesa, me late. Hay muchos mitos al respecto, por ejemplo, dónde se fundó realmente Celaya. ¿Por qué? Y por En el qué se Zapote, fundó. ¿no? Cuéntame. Lo que pasa es que en el Zapote estaba la comunidad nataí de Otomís. Sí. Que Otomí significa flechador de pájaros. Claro. Eso es el origen de... No piensen mal, así eso significa Otomí. Pero fíjate que aquí cuando llegan los españoles es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en el resto del país. Porque los otomís no eran un pueblo guerrero. Cuando llegan los españoles, muchos otomís se refugian y se van, se esconden en la sierra. Pero los que quedan ahí en lo que es Nataí, pues ahora sí que los españoles influyen y fundan lo que es la Asunción, que es el primer pobladito español. ¿Y por qué se funda Celaya? ¿Tú sabes por qué se funda Celaya, Debbie? Pues para correr a los forajidos, ¿no? Más o menos. Y Me le pregunto a encanta Debbie esa porque historia tú de la sabes. falla. No, es ¿Tú que sabes por qué? yo te dije el otro día que la falla estaba para ir a tirar los muertos, que en No, realidad no la es una falla falla geológica. No, bueno, lo de la falla, eso No ya es cierto, estaba. niños, Es si me otra están cosa, viendo, ¿no? no Es otra cierto, cosa. estoy Estábamos mintiendo. en la fundación de Con razón, Celaya. Lo dijo Debbie. Lo que pasa es que aquí pasaba la ruta de la Plata. Celaya geográficamente está muy bien ubicado, por eso los combates de Y Celaya, por nuestro eso hermoso todo, ¿no? tren. Así es. Y bueno, ese llega hasta 1878, pero estamos hablando de 1500. De la fundación, que todavía llegan los españoles, exacto. 1570, que tenían que hacer algo porque los chichimecas, no solo había otomís, aquí había chichimecas, y ellos, esos sí eran bravos. Los Esos sí eran chichimecas, guerreros. Aguas, esos sí eran guerreros. Así que los chichimecas asaltaban todo lo que Salían pasaba. así de, y con el hacha. Casi. Sí, bueno, ellos Esa es otra cultura. iban casi desnudos, se pintaban el cuerpo los chichimecas y eran bien salvajes, entonces asaltaban todo lo que pasaba por aquí, lo que venía de Zacatecas, de Guanajuato, lo que sea. Mira, ahí viene una vaca, se llevaban quítale todo. las manchas. Exactamente, bueno, casi. Sí. Entonces se ven en la obligación de fundar una guarnición que hacen en el pueblo de la Asunción, ahí en el Zapote. Sin embargo, pasan 5 o 6 años y se dan cuenta que no es suficiente. Tienen que hacer una villa de españoles. Y ahí es donde viene la confusión de que muchos dicen Celaya se funda en el Zapote o se funda en el jardín principal. Si Celaya como villa se hubiera fundado en el Zapote, ahí en ese lugar estaría la presidencia, estarían las casas de los españoles. Exactamente. ¿Por qué entonces las casas se encuentran en lo que es hoy el centro? Porque lo más probable es que la fundación se llevara a cabo en el centro de Celaya, más no en el Zapote. En el Zapote ya dijimos se funda la Asunción, este pueblito donde empiezan a evangelizar a los naturales, a los otomís, pero ya años después viene el virrey. Y bueno, hasta el virrey le dieron una corretiza a los chichimecas. No se salva, nadie se salva. No, ni el virrey venía con su séquito, venía con protección, venía con todo, y los chichimecas les metió una corretiza que el virrey se regresó y dijo, no, esto está muy bravo. No vuelvo a ir allá. Imagínate, ahorita le dan baje al tren, pues ya lo hacían desde antes los chichimecas. O sea, es una tradición que se ha conservado entonces. Claro, esas tradiciones de Celaya yo digo que de veras han sido desde hace muchísimo tiempo. Siguen conservándose nuestras tradiciones. Malamente, pues el asalto a las vías, ¿no? Sí, qué bárbaro. Y por eso se funda Celaya, pero entonces ya cuando dan la orden de fundar la villa, lo hacen en el centro, por eso la traza parte de ahí. Por eso las casas más antiguas están en el centro. Por ejemplo, la casa del Diezmo, esa es una de las más antiguas. Esa la hizo un soldado que venía con Hernán Cortés. Imagínate, pues estamos hablando de hace cuántos añísimos, ¿no? De 1500. Exactamente.
Entonces, en Celaya, ahí en el centro, donde tenemos la Plaza de Armas, Ajá. es donde empieza a fundarse la ciudad. Algunos dicen que en el jardín, otros dicen que en la Presidencia, que ahí estaba, ahí se hizo la misa solemne, que está representada en el escudo de armas, el mezquite y los fundadores y el padre franciscano, que eso es otra cosa, fíjate. Mucha gente piensa que los franciscanos fueron la primera orden en llegar a Celaya, y eso es falso. No es cierto. Fueron los agustinos. La primera capilla de naturales fue hecha por agustinos en 1565, pero los franciscanos, que nada le heredaron a su fundador San Francisco de Asís, querían más poder, corren a los agustinos y se quedan los franciscanos. Por eso el templo de San Francisco fue la universidad y todo allá por el siglo XVII. ¿Y fue el primero o catedral? ¿Cuál fue primero? No, Los San dos. Francisco. San Francisco después catedral. Y hay un edificio que, según tengo entendido, fue la primera universidad pontificia aquí en México y en Celaya. Ese edificio también está dentro del perímetro que dices. Claro, ahora de pueden usarlo como españoles. estacionamiento ahí en San Francisco. Así es. Donde ustedes estacionan su coche en San Francisco, por ahí todo eso eran las salas de cátedra. Todavía algunos, como bien mencionas, Juan Antonio, tienen ahí bonito que es, lo que eran los salones. Así es, sí. Y tienen ahí el señalamiento, ¿no? Sí, Cátedra de teología, sí, sí. etcétera, etcétera, que es parte de lo que llevó a ser la Real y Pontificia Universidad, una de las más importantes, no solo de México, sino de América Latina, aquí en Celaya, Así orgullosamente. es. Qué interesante, ¿verdad? Sobre todo, La platicar historia contigo es un envolvernos lugar, sí, claro. en la imaginación, en esa apreciación que de pronto pasamos inadvertido por ser el uso diario de ir y venir a nuestras actividades, y llega una gente de otro lugar, Lavín, y se queda pasmado, de verdad, se los digo, Yo lo he y me visto, dice, sí. qué precioso está Celaya. Claro. Y de pronto te sorprende a ti mismo como nativo de aquí de Celaya. Ahí estamos, es que no hay nada. Es que no hay nada. Es Ya- que no ya sé fuiste qué, a la el bola. otro- Pues si quieres vamos a San Miguel o si quieres vamos No, a sí, Dolores, y muchísimo, cuando aquí mucha tenemos mucho que historia. ver. Qué bueno, me encanta. Nos vas a seguir viniendo a platicar acerca Claro, de claro, esa es la Celaya. idea, estar por aquí platicando un poquito curiosidades sobre De los Celaya. túneles de Celaya, por favor. de los De las Sí, glorias. hombre, Ahí se dicen muchas prepara cosas de muchas los cosas de los túneles, de todo lo que... La Claro. capilla de Eduardo Tres Guerras, que también es Sí, interesantísima, también, todos. ¿verdad? Y qué triste situación, se les inundó hace unos años. Sí, y bueno, hombre, con todas y fíjate esas que dicen pinturas. que a lo mejor ni Tres Guerras está sepultado. Ahí esa es otra cosa que luego vamos a platicar. Por favor, Sí, y un poco de dentro todo de eso nos mismo, encantaría. el mural de Eduardo Tres Guerras, que está en el Carmen, donde pues proféticamente él se pinta, ¿verdad? En una de las fases que tiene este mural, saliendo de Del una juicio tumba final. del juicio final. Entonces es algo interesantísimo que yo creo que tú nos vas a traer algo más concreto historia de Celaya, y todo. todo lo que se refiere a la fundación de nuestra ciudad. Y ese mural o fresco que es el que está en el Carmen, fíjate que tiene su porqué. El Tres Guerras se pintó así, él tenía miedo de ser enterrado vivo. Sí, y sí. dicen que lo enterraron vivo, eso Sí, fue. sí. Cuenta así. la leyenda que lo enterraron vivo. Vamos a desenterrarlo a ver si es cierto. No, porque Está- tenía cólera morbus, entonces... Por eso fue enterrado vivo, Bueno, según la sí, historia. sí. Según se dice. Pero bueno, fue uno de los grandes arquitectos de la historia, porque no nada más tuvo que ver con nuestra hermosa Templo del Carmen, nuestra hermosa iglesia del Templo del Carmen, sino también con algunas otras, como la Metropolitana en Puebla y en México, según dice la historia de Cuenta este la señor. Querétaro, Y sí, en Querétaro. en muchos lados Muchísimos lados, el puente de Tres Guerras ya reconstruido. Ya reconstruido. No, bueno, el puente de las Monas, nos tienes que platicar muchísimas Ese lo cosas. hizo un alumno del Don Onginos Núñez. ¿En de serio? las Monas lo hizo un alumno de él. Sí, nos tienes Oye, que contar súper todo. bien, ¿no? Bueno, ya lo saben Sobre ustedes. todo sobre ¿Sí? Celaya. De verdad que es muy Celaya. interesante, A porque mí me fíjate, encanta Celaya, sí, platicando vamos de a esta Celaya. manera, te interesa más. No tanto en la aula, sino de esa manera tan a gusto, con una tacita de café o un vaso Un de juguito, mira. juguito Boink. Bueno, se aligera Pues por más aquí la vamos a historia, estar. ¿no? Que Muchas nos cuentes gracias. de esa historia mágica. Pues Me late. muchas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles contigo. Estoy aquí preparando temas.